Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea, Cálculo de Prestaciones, la cual será impartida por el licenciado Alberto Sánchez Luján, especialista en el tema y a quien agradecemos por acompañarnos esta tarde. Licenciado Sánchez, le cedemos el espacio para iniciar. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí conectadas, conectados. Yo quiero que sientan toda la confianza de hacer las preguntas en el momento que ustedes quieran y trataremos de hacer esta plática un poquito lo más práctico posible. Entonces les voy a pedir que tengan una calculadora ahí a la mano porque tenemos que ir de la mano, ir manejando un poquito este tema de los cálculos de las prestaciones. Pues vamos a empezar ahorita con lo que es el salario. Lo primero que creo importante es tener un poquito de noción de qué tipos de salarios existen para la Ley Federal del Trabajo, para la Ley del Seguro Social, cómo se manejan, qué es lo que pasa, por qué se habla de tantos tipos de salario. Bueno, todo inicia en la Ley Federal del Trabajo con salario cuota diaria. El salario cuota diaria es el que tenemos sin prestaciones, de tal manera que cuando nosotros hablamos, abogados, con ustedes y les decimos cuánto gana y me dicen, por ejemplo, gana 1,500 pesos a la semana, pues les agradecemos mucho, pero ese dato no nos da la certeza del salario cuota diaria. Entonces tenemos que irnos a la nómina y tenemos que ver cuál es el salario de donde parten todas las prestaciones del trabajador, diferente al salario integrado, porque a veces el CFDI, el recibo de pago, sí nos habla de un salario integrado en alguna parte por ahí, pero no nos dice cuál es el salario cuota diaria. Además de que el que ahí aparece regularmente es el salario integrado para efectos del Seguro Social. Entonces vamos a partir de ahí. El salario entonces, cuota diaria, es con el que comenzamos, el que tenemos como base para calcular todas las prestaciones. El salario integrado, y antes de entrar en los detalles que esto amerita, pero si le quitamos todo el rollo que establecen las leyes y los términos que ahí vienen, pues básicamente es cuánto me cuesta a un trabajador si a diario le pago su salario, el aguinaldo de ese día, la prima vacacional y las demás prestaciones. ¿Qué pasaría si todo junto se lo pago de una vez al trabajador en lugar de pagarle aguinaldo en diciembre, vacaciones y prima vacacional cuando corresponda, los bonos cada semana, etcétera? Ese es el salario integrado, es decir, todo junto en un solo día. Pero resulta que para efectos de la Ley Federal del Trabajo tenemos un salario integrado y para efectos de la Ley Federal del Trabajo tenemos otro salario integrado. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, por la sencilla razón de que la Ley del Seguro Social nos establece algunas prestaciones que le llama deducible. Esto es, estamos dando determinado o determinadas prestaciones al trabajador que establece la Ley del Seguro Social para los patrones y que no debemos reportar, no es obligación reportarlo, eso es deducible.
Y así tenemos, por ejemplo, que nos dice, oye, ¿das un bono de puntualidad? Pues sí, no te excedes del 10% del salario del trabajador. Pues no, no me excedo del 10%. Ah, ok, no me lo reportes, dice el Seguro Social. Esa es una parte que no se la decimos al Seguro Social, no porque estamos evadiendo impuestos o cuotas, sino porque la ley me permite que esa prestación no se la reporte. Y luego dice, tienes el bono de asistencia, no te excedes del 10%. Ok, lo entiendo, no me la reportes. Y vienen otras prestaciones, como es, por ejemplo, el que antes le llamábamos el vale de despensa, ahora es ayuda de despensa y se da electrónicamente en los monederos electrónicos. Si no excedemos de ciertos límites, tampoco es obligación reportarlo al Seguro Social. De tal manera que el salario integrado para el Seguro Social es un poquito bajo que el que establece la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo no permite deducibles. Para la Ley Federal del Trabajo dice, me reportas todo. Quiero saber todo lo que percibe el trabajador por su trabajo mismo, y ese va a ser el salario integrado. Entonces, si un trabajador gana, por ejemplo, 200 pesos como cuota diaria, para efectos del Seguro Social, probablemente le estemos pagando un salario integrado de 220 pesos, por decir una cantidad. Pero para efecto de la Ley Federal del Trabajo, el salario integrado no va a ser 220, probablemente sea 250 pesos el salario integrado. Esa es la primera parte importantísima que debemos entender, porque muchas veces cuando nosotros, abogados, hablamos con ustedes y les pedimos el salario integrado, nos dan el salario integrado para efectos del Seguro Social. Entonces ya nosotros les pedimos a ustedes todas las demás prestaciones y nos resulta un salario mayor al que tenemos registrado en el Seguro Social. Y luego se presta a confusión de decir, oye, ¿por qué si el integrado es 220 en el ejemplo que les dabas y tú, abogado, estás determinando 250? Bueno, pues esa es la razón, que la ley del Seguro Social nos permite no reportar determinadas prestaciones, y eso será un ahorro, no nada más para la empresa, también es un ahorro para el trabajador, porque su cuota del Seguro Social no será afectada en esas prestaciones que le está dando a la empresa y que la ley del Seguro Social permite no reportarlas, o sea, son deducibles para efectos del Seguro Social. Pero para efecto de determinar una indemnización del trabajador, sí tenemos que tomar en cuenta todas las prestaciones. Eso es lo primero que tenemos que entender. Salario cuota diaria, salario integrado para efectos de la ley del Seguro Social y salario integrado para la Ley Federal del Trabajo y el pago de algunas prestaciones que vamos a ver más adelante. Muy bien. Bien, decíamos que para el Seguro Social es el salario cuota diaria, aguinaldo, que vamos a ver cómo se determina a diario más adelante, y la prima vacacional proporcionalmente diaria. Y aquí reforzamos diciendo que la letra del trabajo, en el ejemplo que les daba, es lo mismo, salario cuota diaria, aguinaldo diario, prima vacacional diaria, pero le agregamos el bono de puntualidad, bono de asistencia, algunas otras prestaciones, algunos tienen, por ejemplo, el bono de productividad. Habría que ver qué prestaciones en particular tiene la empresa, y entonces para efecto de la ley del trabajo, pues obviamente sería mucho más. Bien, vamos a entrar entonces ahorita en materia para saber cómo calcular el salario del trabajador. La fórmula que se aplica o que hacen inclusive los sistemas que tenemos de nómina puede ser de dos maneras. Uno,
ya incluyendo el séptimo día, y otro que calcula el séptimo día en forma independiente. Recordemos que por cada 6 días trabajados, el trabajador tiene derecho a un día de descanso pagado. Ese es el famoso séptimo día. Entonces, si trabajo un día, me voy a ganar el salario de ese día y un pedacito del séptimo día. ¿Y cómo sacar? Bueno, la fórmula, si es que ya incluimos el séptimo día, es salario, el cuota diaria que vimos, por 7, porque obviamente son los 7 días de la semana, se divide entre 48, que es lo que comúnmente se trabaja a la semana, las 48 horas. Otro tema sería los tipos de jornada. Ya ven que hay jornadas de 8 horas, jornadas de 7:30 y jornadas de 7 horas, dependiendo el turno en el que estén. Pero ese es otro tema. Hablemos de 48 horas, que es lo más común en las jornadas semanales, ¿no? Salario cuota diaria por 7. Al multiplicarlo por 7, automáticamente ya estamos tomando el séptimo día. Lo dividimos entre 48, que son las horas trabajadas, y obviamente nos va a dar el valor de una hora, incluyendo el séptimo día. Por ejemplo, y quiero que me ayuden con un ejemplo aquí, ¿no? Si un trabajador gana 200 pesos diarios, vamos a tomar esto como ejemplo, y esos 200 pesos diarios los dividimos entre 8, obviamente nos va a dar 25 pesos la hora, el valor de una hora, porque no estamos tomando en cuenta el séptimo día. En cambio, si los 200 los multiplicamos por 7, serían 1,400 pesos, lo dividimos entre 8, y si me ayudan, ¿cuánto da? 1,400 entre 8. 175, aquí ya lo pusieron. A ver, entonces estamos bien. 200 entre 8 son 25. 200 por 7 entre 48, perdón, estuve mal, entre 48, que son las horas de la semana. Nos da 29.16. Bueno, si divido 200 entre 8 para sacar el valor de una hora solamente de ese día, me da 25 pesos. Pero si yo multiplico los 200 pesos de salario diario por 7, recuerden que estamos jalándonos el séptimo día, ¿verdad? Y luego lo divido entre 48, que son las horas de la semana, entonces me da un valor de 29 pesos con 16 centavos. Tenemos pues 25 contra 29.16. Eso significa que el trabajador ganó 25 pesos de su día, y la diferencia, o sea, los 4 pesos con 16 centavos, es el pedacito del séptimo día que le estamos pagando al trabajador por cada hora que trabaja. Entonces, ya tenemos una manera de sacar el valor de cada hora. Cuando tenemos el valor de cada hora, entonces ya lo podemos multiplicar por las horas trabajadas. Si el trabajador no laboró un día, pues vamos a multiplicarlo por 48. Normalmente el trabajador dice, me descontaste. Pues en realidad no le descontamos, le pagamos las horas que trabajó. Yo sé que para ellos es descontar porque no les sale la semana completa, pero en realidad lo que estamos pagando es el tiempo efectivamente trabajado. Y si lo hacemos de esta manera, nos va a salir más preciso o más exacto, porque le estamos pagando el séptimo día. Si lo vemos, hace un momento obtuvimos un valor hora de 29 pesos con 16 centavos. Si eso lo multiplicamos por 8 para saber cuánto le vamos a pagar en un solo día, 29.16 por 8, entonces tenemos 233.33.
Como veremos, en este ejemplo, si me están siguiendo ahí con la calculadora, 29.16 por 8, entonces un día va a ganar 233. El trabajador gana 200, pero le estamos dando 33.33 pesos adicionales porque le estamos pagando el séptimo día en ello. Me dicen, no se ve la pantalla. Bueno, este cálculo no lo tengo en la pantalla, lo estoy haciendo aquí nada más. O es que no se ve la pantalla completa. Estoy en la presentación, la misma, la que nos dice cuál es la fórmula. Bueno, entonces, pero si gustan, lo hacemos aquí en Excel. Bueno, vamos a hacer. Voy a abrir un Excel. Vamos a ver. Ok, estamos en Excel. Decíamos que en un caso de, vamos a poner aquí, salario. Sabemos que esta es cuota diaria, ¿verdad? Que son 200 pesos. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar para determinar cuánto vale una sola hora, ya la vimos ahí, que es los 200 pesos, que es el salario cuota diaria. Voy a poner aquí la fórmula. 200 por 7, perdón, por 7 entre 48, que son las horas de la semana, son 29.16. Si esto sería valor hora. Vamos a poner valor hora. Si nosotros llevamos a cuánto le pagaríamos por un día, es decir, 8 horas trabajadas, pues entonces lo que haríamos es multiplicar estos 29 por 8. Y decíamos, él gana 200, pero le estamos pagando 233. Esta también es la respuesta de cuando un trabajador falta un día y dicen, oye, pues si yo gano 200, ¿por qué me descontaste 233? Me descontaste mucho. Ah, pues porque te estoy descontando, si queremos verlo así, ese día más el pedacito del domingo, el pedacito del séptimo día. Esa es la razón por la cual se determina eso. Ahora bien, hay otra fórmula, y ahorita vamos a ver en el PowerPoint, de determinar cuánto vale una hora y cuánto le pagaríamos al trabajador por un día trabajado, por ejemplo, y que debemos llegar también a los 233. Y aquí sería multiplicar los 200, perdón, dividir los 200 pesos entre 8. Entre 8 me da automáticamente el valor de una hora, ¿correcto? Pero entonces yo tengo que hacer algo con el séptimo día para determinarlo en forma independiente. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, los 200 pesos que gana diario, aquí sí lo divido entre 48. Entonces, cada hora le estaré pagando 4.16. Es decir, cada hora le pago 25 pesos que le corresponde por su hora y 4.16 por el séptimo día. Lo que significa que si estos 25 lo multiplico por 8, perdón, por 8, me da los 200 pesos, obviamente. Y si esto, es decir, el pedacito del séptimo día, lo multiplico por 8 también, que son las horas que trabajo, pues me dan 333 de séptimo día, que obviamente la suma de estos dos, pues me va a dar la misma fórmula de arriba. Casi todos los sistemas de nómina utilizan esta fórmula que aquí tenemos al final.
determinan cuánto es por hora y luego por día y luego cuánto es por el séptimo día y qué proporción le pagan por el séptimo día durante las 8 horas de la jornada. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? Bueno, parece que sí. Vamos a continuar. Muy bien. Decíamos entonces que la otra opción, aquí la tenemos en el PowerPoint, que es salario por 6, sueldo sin séptimo día, sumar el séptimo día, en fin, con la fórmula ahí que vimos hace un momento, ¿no? Y aquí está la fórmula, que ya la aplicamos. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no hay duda, vamos a continuar. Voy a ver los chats aquí. Parece que no. Bueno, asumo que vamos bien, ¿eh? Si no, nos regresamos el momento que sea, ¿ok? Vamos entonces a hablar de otro tipo de prestaciones, como son el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, el PTU. Todas aquellas prestaciones que por el transcurso de un año el trabajador puede irse ganando, tienen las mismas reglas a aplicar. ¿Cuáles son las mismas reglas a aplicar? Bueno, la regla general es que al año de estar trabajando se le paguen las vacaciones y la prima vacacional. Igualmente en diciembre, si estén trabajando todo el año, pues se le paga el aguinaldo. Pero la misma ley dice que si no han trabajado todo el año, por ejemplo en aguinaldo, se le pagará proporcionalmente. Eso es lógico, ¿verdad? Igual las vacaciones, la prima vacacional y sobre todo el reparto de utilidades, pues recuerden que se toma en cuenta los días laborados, efectivamente laborados, para saber cómo se va a repartir las utilidades, el famoso PTU. Pero al decir la ley que se pagará proporcionalmente si no tienen el año completo, eso significa que podemos entender que podemos hacer algunos descuentos. ¿Cuáles descuentos proporcionalmente me permite la ley descontar? Las faltas, ya sean justificadas o injustificadas, los permisos sin goce de salario, la suspensión por COVID. Fíjense, aquí bien, se va a presentar un problema ahora en diciembre y cuando cumplan el siguiente año de vacaciones, porque si queremos ser muy estrictos, todo ese periodo que los trabajadores estuvieron en su casa, aunque hubiéramos pagado, se supone que podríamos descontarle ese tiempo porque en realidad no estuvieron yendo a trabajar. Fue una suspensión. ¿Pagada? Pues sí. Algunas empresas pagaron más del mes que establece la ley, pero finalmente no fueron a trabajar. Y si no fueron a trabajar, la ley me permite hacer el descuento proporcional de los días que no fueron. Y finalmente puedo descontar las incapacidades, pero solamente por enfermedad general. Solamente esas puedo descontar. Entonces, de los 365 días, si tuvo, por ejemplo, eh, 3 faltas en todo el año, y vamos a suponer que estuvo fuera en la suspensión de COVID 30 días, nada más, el mes, y que tuvo 5 días de incapacidad durante todo el año, entonces, sumando esos son 38 días, lo que significa que, y ya aquí voy a abrir el Excel, y pongamos aquí que en cuanto a días a descontar, entonces, pues obviamente todo el año van a ser 365, voy a poner acá, 365,
Y dijimos que en el ejemplo que dimos, ¿verdad? Entre faltas, los días del famoso COVID que estuvieron en su casa, hay que tener mucho cuidado. Si los trabajadores estuvieron en casa, pero trabajando desde casa, entonces no suspendieron relación de trabajo, ¿eh? Lo podemos descontar. Pero sí aquellos que de plano estuvieron en su casa, no estuvieron trabajando y estuvimos pagando. Entonces, bueno, en el ejemplo que dimos, son 38 días en total con las faltas, permisos, el permiso o suspensión por COVID y las incapacidades por enfermedad general. Entonces, esto quiere decir que a los 365 días le vamos a descontar los 38 días que estuvo fuera y nos da automáticamente 327 días. Entonces, nosotros vamos a partir en este ejemplo que damos para determinar aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y hasta el PTU. Vamos a partir de que el trabajador en realidad laboró 327 días, los demás no. Yo sé que hay muchas empresas que no acostumbran a hacer descuentos, que pagan completo, etcétera. Está bien, ya es cuestión de la política que lleve la empresa. Pero en justicia, pues que le paguen lo mismo de aguinaldo a un trabajador faltista y que se incapacita y todo eso, contra lo mismo que recibe un trabajador que no falta, que llega temprano, que se preocupa por estar siempre ahí, pues como que al final el buen trabajador, como que su corazoncito así le dice que algo no anda bien, ¿verdad? Pero bueno, ya es cuestión de cómo lo maneje cada empresa. A ver, aquí tenemos una pregunta, ¿no? Si hay incapacidad por COVID, ¿también se le descuenta por el cálculo de aguinaldo? Sí, efectivamente, porque las incapacidades por COVID no son riesgos de trabajo. Y para esto vamos a irnos aquí a la presentación. Bien, ¿qué es lo que no puedo descontar? Lo que no puedo descontar son incapacidades por riesgos de trabajo, un accidente de trabajo o en trayecto, ¿verdad? Un riesgo de trabajo. Una incapacidad, está mal. En lugar de eje debe decir maternidad. La incapacidad por maternidad no la podemos descontar. Sí sabemos que son 84 días de la incapacidad por maternidad. Esa no podemos descontar. Y no podemos descontar las licencias con goce de salario o permisos con goce de salario que hayamos dado a los trabajadores. Entonces, aquí está la contestación a la pregunta que me hacían hace un momento. ¿Ok? Bueno, aquí ya entramos entonces a las prestaciones en cuanto a aguinaldo. Vamos a empezar con aguinaldo, pero nos vamos a ir aquí a nuestro Excel. Vamos a hablar de aguinaldo, que damos lo que la ley establece, 15 días por año. Bueno, pero ¿qué pasa si el trabajador tiene 327 días en lugar de los 365? Bueno, la fórmula que vamos a aplicar, pues es una especie de regla de tres, ¿verdad? Que los ingenieros lo usan muy seguido. Aquí serían 15, que son los 15 días de aguinaldo, entre 365, obviamente que son los días del año, y el resultado lo vamos a multiplicar por 327 días, porque fíjense que no trabajó todo el año, ¿correcto? Entonces, automáticamente el sistema me va a arrojar que a esta persona, en lugar de pagarle 15 días de aguinaldo, le vamos a pagar
13.4 días de aguinaldo. Si me permiten, pongo aquí la fórmula. Voy a poner días de aguinaldo entre 365 por días laborados. Laborados es un decir porque obviamente estamos agregando los festivos, los séptimos días, etcétera, y en realidad lo que estamos haciendo es descontar los días que no fue a trabajar. Entonces, pero con esta fórmula sale en la proporción. Ahora bien, ¿y cuánto le voy a pagar? Bueno, pues dijimos que el trabajador gana 200 pesos diarios, ¿verdad? En el ejemplo que dimos. Aquí están, estos 200. Esos 200 los vamos a multiplicar por lo que los 13.43. Y entonces vamos a estar pagando 2.687 pesos en lugar de 3.000 o casi 3.000 que le hubieran correspondido si hubiera trabajado todo el año y no tuviera ningún descuento, ninguna falta, ningún ausentismo, etc. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún comentario con el aguinaldo? Bueno, nos vamos entonces a hablar de las vacaciones. Aquí en el material que con gusto se les va a hacer llegar está la fórmula que vimos hace un momento en cuanto a aguinaldo, 15 entre 365 por los días laborados, ¿sí? Igual a días de aguinaldo y el resultado de los días de aguinaldo por el salario. En el ejemplo que tenemos es por 200 y finalmente me da la cantidad de aguinaldo a pagar. Quiero hacer una aclaración aquí, no vamos a entrar con el cálculo de impuestos. Ni es mi área, este es de los contadores y nada, aquí es solamente cálculo de prestaciones. Nosotros lo que hacemos en el despacho es hacer el cálculo de prestaciones, se lo mandamos al contador y el contador ya le aplica las fórmulas y ver si alcanza o no alcanza a descontarle impuestos. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con vacaciones. Aquí puse una tabla porque la interpretación ahí de la ley está medio confuso, ¿no? Entonces aquí ya le puse, por el primer año son 6 días, por el segundo son 8, 10, 12. Después del cuarto año, cada 5 años se van a aumentar en 2, ¿verdad? Por el quinto año, el sexto, séptimo, octavo, noveno, 5, 6, 7, 8, 9, son del 5 al 9 son 14 días y luego el 10 son 16 días y así cada 5 años lo vamos a aumentar. La ley es confusa porque dice que al trabajador se le darán por lo menos 6 días de vacaciones en el primer año y aumentarán 2 por cada año hasta llegar a 12. Es decir, cuando llegamos a 12, detenemos ese conteo, que es el que tenemos aquí, hasta llegar a 12. Cuando llegamos a 12, detenemos el conteo y entonces ya a partir de ahí, por cada 5 años, aumentamos 2 días. ¿Sí? Bien. Antes de entrar al cálculo proporcional de las vacaciones, yo quisiera aclarar cuál es el momento en que debemos darle vacaciones, porque siempre andamos ahí con esa confusión. El trabajador cuando cumple el año ya anda detrás de nosotros, es más, desde semanas antes nos está anunciando de que ya le tocan y ya le tocan y ya le tocan, y ya cumplí el año y ya me tocan y ya me quiero ir y anda desesperado por irse de vacaciones, pero a ver, ¿cómo está la cosa? Bueno, en el momento que el trabajador cumple la anualidad, que es esta primera parte que tenemos aquí,
para las vacaciones, la empresa tiene 6 meses después de que el trabajador cumple la anualidad para decidir dentro de esos 6 meses qué día se va de vacaciones. Se supone que debemos tener un calendario desde principios de año y todos los trabajadores deben saber cuándo van a salir de vacaciones. Me queda claro que en la práctica nos ponemos de acuerdo o nos damos la mano para cuando las programaste. Claro que sí, te las guardo o te doy unos días, o te doy las vacaciones antes. Me queda claro. Pero en la ley del trabajo nos dice que el patrón va a decidir dentro de los 6 meses siguientes a que cumple la anualidad cada trabajador para decir, te vas de vacaciones el próximo mes. O cuando digamos, después de esos 6 meses, probablemente ustedes hayan escuchado que todas las prestaciones prescriben, o decimos coloquialmente, vencen al año. Vencen al año. Bueno, esa es la regla general, que las prestaciones generadas normalitas por el trabajador mientras trabaja, pues vencen al año, efectivamente. Pero en el caso de las vacaciones, no es precisamente al año de cumplir la anualidad. ¿Por qué? Me voy a regresar. Fíjense, el trabajador cumple su anualidad, por ejemplo, el día de hoy. ¿Me puede exigir las vacaciones? Pues definitivamente no, porque yo, empresa, tengo 6 meses para decidir cuándo se va. Antes de los 6 meses, no me puede decir el trabajador o exigir las vacaciones. No puede hacerlo, porque su derecho a exigirlo todavía no empieza. El derecho del trabajador a exigir sus vacaciones comienza 6 meses después de que cumplió su anualidad. Es bien importante entender esta parte. Catherine, ¿por qué después de los 6 meses? Ah, muy buena pregunta. Fíjense bien, vamos a regresar aquí. Si hoy día 12 de octubre, hoy 12 de octubre, cumplo mi anualidad, yo trabajador, quiero irme de vacaciones. ¿Puedo ponerme fuerte e irme de vacaciones? No, porque es mi patrón, es mi empresa la que tiene el derecho de decidir cuándo me voy de vacaciones. Y tiene 6 meses para decidir cuándo me voy de vacaciones. Entonces, yo no puedo exigir mis vacaciones. Ahorita no las puedo exigir a pesar de que hoy cumplí la anualidad. Si el patrón, la empresa para la que yo trabajo, no me da las vacaciones en esos 6 meses, entonces, pasado esos 6 meses, al día siguiente ya puedo exigir, nace mi derecho trabajador de exigir. Antes no nace mi derecho a exigir mis vacaciones. Las podré pedir, pero no exigir. Entonces, como hasta pasados 6 meses yo puedo empezar a exigir el pago de mis vacaciones y el goce de las vacaciones, pues entonces a partir de ahí tengo un año para exigir mis vacaciones. Apliquémoslo al día de hoy, 12 de octubre. Si le agregamos 6 meses al 12 de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, nos vamos a ir hasta el 12 de abril. Bueno, a partir del 12 de abril del 2021, ya es momento de que yo puedo empezar a exigir las vacaciones que se cumplieron hoy hasta abril del 2021. Y a partir de el 12 de abril del 2021 tengo un año
para exigir el pago de esas vacaciones. Entonces, si yo cumplí la anualidad hoy, 12 de abril, más 6 meses, perdón, hoy 12 de octubre, más 6 meses, que es el 12 de abril, entonces, a partir de aquí, yo tengo un año para demandar o exigir, o como quieran ustedes, el pago de las vacaciones de octubre. ¿Se fijan? Por eso es que yo digo que las vacaciones vencen al año y medio. ¿Por qué año y medio? Porque cuando pasan los 6 meses, tengo un año para exigir, más los 6 meses que tuvo el patrón de decidir cuándo me voy de vacaciones, pues entonces es este año que tengo al final, más los 6 meses que el patrón tuvo de decirme cuándo me voy. Entonces, en realidad las vacaciones vencen al año y medio. No sé si quedó claro. Vamos a ver por aquí. Parece que sí. Ok, muy bien. Muy clara. Bueno, pues eso espero. De eso se trata, ¿eh? De que nos vayamos entendiendo poco a poco. Porque esto sí se presta a veces a confusiones. Si el aguinaldo, por ejemplo, es diferente, si el aguinaldo que se debe pagar antes del día 19 del día 20 de diciembre, esto es el 19, entonces el trabajador el día 20 ya me puede exigir el pago de aguinaldo y a partir de ahí tiene un año que vence el 20 de diciembre del siguiente año. Es diferente, ¿se fijan? Porque el momento en que el trabajador puede exigir el pago de aguinaldo es diferente al momento en que puede pedir sus vacaciones. Bien, entonces por eso es que en esta presentación decimos que las vacaciones las podemos otorgar 6 meses después de cada anualidad. Pasados los 6 meses, el trabajador puede exigir, luego entonces prescriben al año, pero contado después de los 6 meses. Ok, aquí esta filmina nos habla de esto. Ahora sí, vamos a entrar al cálculo de las prestaciones de vacaciones. Vamos a ver. Me voy a ir, si me permiten, al Excel para aplicar esta fórmula que tenemos. Vamos a hablar de vacaciones. Y supongamos que estamos hablando del primer año. Bien, en cuanto a las vacaciones por el primer año, pues obviamente tenemos que son 6 días. 6 días. ¿Y cómo le hago? ¿Cuántos días le tengo que dar para el goce? Pues los 6 días que la ley me establece. ¿Y cuántos días le voy a pagar si nada más trabajo 327? Eso es diferente, ¿sí? Aplicamos la misma fórmula que es 6 días de vacaciones en el primer año entre 365 y lo que resulte lo multiplico por 327 en este mismo ejemplo que hemos venido manejando de que 38 días podemos descontar. Entonces, a la hora de pagarle las vacaciones, en lugar de pagarle 6 días, le vamos a pagar 5.37. ¿Y eso a cuánto dinero equivale? Bueno, pues entonces tomamos estos 5.37 y lo multiplicamos por los 200 pesos que gana. Aquí vamos a tomarlo de acá. Entonces vamos a pagar 1.075 días en lugar de que hubieran sido probablemente 1.200, por decirlo, ¿verdad? 2 por 6, 12, sí, hubieran sido 1.200, pero como estuvo fuera 38 días, pues entonces le voy a pagar 1.075. Y la prima vacacional, esa no me preocupa porque esa sale directamente de la cantidad que le vamos a pagar. Es decir,
lo que hacemos aquí es multiplicar el dinero de las vacaciones por el 25%. Vamos a ponerlo por punto 25 para que nos salga directo aquí la fórmula. Entonces, de prima vacacional, vamos a sumar, ¿verdad? De prima, perdón, de vacaciones más, ahí se me fue aquí donde está el más, aquí está. Más prima vacacional, pues le estaríamos, $1,343 en lugar de 1,200 más el 25% de 1,200, porque este trabajador tuvo estos ausentismos que la ley nos permite, bueno, no, la ley no lo establece la jurisprudencia. ¿Qué podemos descontar proporcionalmente? Ya lo vimos. Enfermedad general, incapacidades, permisos, sin goce de salario, faltas justificadas o injustificadas. ¿Ok? Bueno, entonces ya llevamos aguinaldo en proporción, vacaciones proporcionalmente. Desde luego que si son 8 días, 10 días, pues nada más cambiamos este numerito en donde corresponda a la hora de ir haciendo los cálculos, ¿no? Y la prima vacacional pues sale automáticamente de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están las fórmulas: 6 días entre 365, igual a proporción de días, y luego se multiplica por el salario, y el resultado automáticamente le aplicamos el 25% y nos va a arrojar la prima vacacional. ¿De acuerdo? Siguiente, la prima de antigüedad. Esta es una prestación que a veces se presta a confusión a la hora de pensar en una liquidación de un trabajador. Perdón, pregunté si había alguna pregunta con los temas anteriores. Parece que no. No veo nada en el chat. Muy bien. Vamos a hablar de la prima de antigüedad. La prima de antigüedad son 12 días por cada año de servicio. 12 días, no 20 días. 20 días es una prestación totalmente independiente de la prima de antigüedad. Los 20 días es una indemnización, la prima de antigüedad es una prestación que en algunos casos le va a corresponder al trabajador. Bien, la prima de antigüedad, que son 12 días por año, ¿a quién se la debo pagar? Primero, a un trabajador que tiene 15 años trabajando conmigo o más de 15 años y renuncia. Voluntariamente, no hubo problema, un buen trabajador, bien con él, y se va. Bueno, pues hay que pagarle la prima de antigüedad. Ahorita vamos a ver cuánto es. ¿Okay? También se va a pagar cuando despedimos al trabajador, aunque tengamos la razón si el trabajador tiene menos de 15 años. No importa la antigüedad que tenga. Fíjense qué injusta es la ley en esta prestación. Si un trabajador ejemplar tiene 14 años conmigo y renuncia, la ley dice que no le pague prima de antigüedad. Pero si un trabajador lo agarramos robando, tenía 2 años conmigo, la ley lo premia con la prima de antigüedad. O sea, que el mensaje que nos está dando aquí la ley del trabajo es: si quieres un poquito más de dinero, que te corran, sal mal. Yo no quiero buenos trabajadores, quiero malos trabajadores. El mal trabajador que no tiene 15 años de antigüedad, lo premio con la prima de antigüedad.
al buen trabajador lo castigo si no tiene 15 años y no le pago prima de antigüedad. Entonces, en ese ejemplo que les doy del buen trabajador de 14 años y el mal trabajador de 2 años, pues imagínense cómo va a ver esto el trabajador de 14 años. Pues, oye, no la mueres, pues yo fui el que te dije quién te estaba robando y a él le regalas prima de antigüedad y a mí no. Pues sorry, pero la ley dice que así debe ser, que a los buenos trabajadores los castigue y a los malos los premie. Desgraciadamente así está en cuanto a la prima de antigüedad. ¿Ok? También se paga la prima de antigüedad cuando es el trabajador quien rescinde. ¿Qué quiere decir rescinde? Cuando nosotros, empresa, encontramos una razón por la cual correr a un trabajador y tenemos las pruebas, y aunque nos demande y ganamos el juicio y todo, eso significa que nosotros, empresa, rescindimos el contrato. Lo que equivale a que despedimos justificadamente. Justificadamente. Bueno, pues así como la ley establece varias razones por las cuales podemos dar de baja a un trabajador, o sorpresa, también la ley establece una serie de razones por las cuales el trabajador puede rescindir. ¿Y qué es esto? El trabajador diría, me voy y te demando, no porque me hayas corrido, sino porque tú, patrón, empresa, la regaste. Me bajaste el sueldo, me maltrataste, me hostigaste. Hay muchas razones que establecen, casi las mismas que vemos de por qué razones podemos correr al trabajador. El trabajador tiene las mismas razones casi para rescindir el contrato. Desde luego que el trabajador tiene que comprobar lo que pasó y ahí es donde se le dificulta. Regularmente los compañeros de trabajo pues, no quieren ir de testigos en favor del trabajador y en contra de la empresa porque pues también lo corren. Pero existe la posibilidad y es importante saberlo. Entonces, cuando el trabajador rescinde y gana el juicio, también le puede corresponder la prima de antigüedad. Son 12, ¿cuánto es la prima de antigüedad? Pues son 12 días por cada año. Si hacemos una semejanza, por decirlo de alguna manera, que en el año tenemos 12 meses, pues obviamente es un día por cada mes de antigüedad. 12 días por año, pues es un año que tiene 12 meses. Bueno, nomás les digo eso como una similitud. A veces que me dicen cuánto tiempo tiene trabajando, tiene 3 años, automáticamente son 36 meses y 36 días de prima de antigüedad, ¿no? Son 12 días por año. Así es. Pero ¿a cuánto se paga? Bueno, la regla general es que se paga al salario del trabajador. Si nosotros, en el mismo ejemplo que venimos manejando, el trabajador gana 200 pesos, pues le vamos a pagar la prima de antigüedad a 200 pesos. Pero hay un límite que son 2 salarios mínimos. Entonces, si ahorita el salario mínimo en la zona centro del país, para nosotros que estamos acá en la frontera, el interior del país es allá en el centro. Yo sé que ustedes dicen interior cuando se refieren a todo lo que estamos fuera de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, actualmente son 102 pesos de salario mínimo general. Me voy a ir al Excel. Vamos al Excel. Y hablemos de prima de antigüedad. Bien, si actualmente el salario mínimo general son 102 pesos, ¿o ya aumentó? No, sigue siendo 100, ya aumentó a 120 y tantos. Ay, no sé, ya me puse a dudar. 102 pesos siguen siendo. Ok. Actualmente son 102 pesos el salario mínimo general. Esto lo vamos a multiplicar por 2.
que obviamente pues, son 204 pesos. Si el trabajador gana más de 204 pesos, la prima de antigüedad se va a calcular a 204 pesos. O sea, siempre al salario mínimo general que esté vigente en la región, en el lugar donde estamos. Aquí, por ejemplo, en casi todo el norte del país, tenemos un salario mínimo de 185 pesos. Ya es una gran diferencia a lo que hay en algunas otras partes, algunas otras zonas del país. Pero el principio aquí es que no más del salario mínimo. Si el trabajador ganara 300 pesos diarios, la prima de antigüedad la pago a 204 pesos. Y en cuanto a la prima de antigüedad, aquí sí no hay días que se puedan descontar. Hay algunos casos, excepción a la regla que nos pudiera ser, pero regularmente no lo aplicamos los descuentos. Son muy raros los que se pueden hacer. Entonces, en el supuesto de que tenga, por ejemplo, 3 años, o vamos a hacerlo más exacto, ¿eh? Vamos a suponer que, lo voy a poner acá, que voy a poner A como fecha de alta. Ingresó el día 2 de febrero del 2018. Vamos a poner. Esa fue la fecha de alta. La fecha de baja es el día de hoy, 12 de octubre, perdón. ...12 de octubre del 2020. Aquí el Excel me encanta porque nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Si nosotros ponemos esta fórmula de poner la fecha más reciente y descontamos la fecha de ingreso, automáticamente me da los días trabajados. 983 días trabajados. Si a esto, permíteme ver, no sé si haya, creo que hay. Aquí está, 123.02. Qué bueno que me comentan. 123 pesos con 02 centavos es el salario mínimo que tienen en esa zona. Bien, muchas gracias. A ver, pero aquí dice, corrijo, 123.22. Ok, 22 centavos. Bien. Muchas gracias, Catherine. Entonces, ahí está. Este es el tope del salario al que vamos a descontar, al que vamos a calcular la prima de antigüedad, 246. ¿Se fijan? Si gana eso o menos, se va a calcular al salario que perciba. Pero si gana más, ese es el salario tope al que vamos a calcular. Bien. Dijimos que la prima de antigüedad son 12 días por año, ¿verdad? 12 días por año. Entonces, si lo queremos sacar exacto, cuántos días de prima de antigüedad le correspondían, pues aquí sería la fórmula 12 entre 365. Fíjense, todas hablan de 365 para sacar el factor diario, ¿verdad? Y lo multiplicamos por los días de antigüedad. Y automáticamente me va a decir que a este trabajador le tengo que pagar 32.31 días de prima de antigüedad. Si aplicamos los 200 pesos que venimos utilizando en este ejemplo, pues no exceden del doble del salario mínimo y por lo tanto, pues vamos a multiplicarlo directamente por los 200, que aquí lo tenemos arriba, y aquí ya la fórmula o el resultado me dice que de prima de antigüedad le pagaré
6,463 pesos. ¿Sí? La fórmula de esto la encontramos acá, en la filmina. 12 entre 365 por el total de días de antigüedad acumulados, nos dará cuántos días de prima de antigüedad y el resultado por el salario, siempre y cuando no exceda de los 2 salarios mínimos generales que tengamos en la región, cosa que hicimos en esta ocasión. Esa es la prima de antigüedad. Insisto, con la incongruencia e injusticia de que al buen trabajador, mientras no tenga 15 años, lo castiga la ley, y al mal trabajador que no corremos porque nos está robando, porque nos insultó, porque nos golpeó, por lo que ustedes quieran, la ley dice, pero me lo premias con la prima de antigüedad por malo, por malo. Aquí quiero malos trabajadores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. En el ejemplo que daban, voy a volver a abrir el Excel. Por ejemplo, aquí puse esta fórmula, ¿verdad? Que lo multiplicamos por el salario de 200 pesos. Pero vamos a suponer que no son, que el trabajador gana 500 pesos diarios. Entonces multiplicaríamos esto por el doble del salario mínimo. Nomás vamos a ponerlo como ejemplo. 7,964. No importa que gane 500, que gane 1,000, que gane lo que gane arriba de 246 pesos, la prima de antigüedad la vamos a multiplicar o la vamos a calcular al máximo de 2 salarios mínimos. ¿Sí? Eso es lo que nos establece la ley. Que a veces la pagan más o en otras partes las pagan más, bueno, pues eso ya si quieren, pero no es una obligación del patrón, excepto si se tiene firmado un contrato colectivo con un sindicato y ahí dice que así se tenga que pagar diferente, o si así lo pactamos desde la fecha de ingreso en el contrato individual de trabajo. ¿Ok? Pero si no está ahí, se aplica lo que la Ley Federal del Trabajo nos dice. Esa fue entonces la prima de antigüedad, una prestación que se confunde con los 20 días por año. Verán, aunque no viene aquí esa prestación de los 20 días por año, sí me gustaría comentar. Primero, queda claro que la prima de antigüedad son 12 días por año. ¿Qué pasa con los 20 días por año? ¿Cuándo le corresponden al trabajador los 20 días por año y junto con la indemnización de los 3 meses, etcétera? Bueno, los 20 días por año le corresponden al trabajador cuando el trabajador dice o va a la autoridad laboral, a la Junta de Conciliación y dice, oye, me corrieron y no quiero dinero, yo quiero seguir trabajando. Por lo tanto, quiero reinstalarme. Quiero que me reinstalen en el lugar donde yo estaba trabajando. No quiero dinero, no quiero indemnización. Yo no quiero irme. Entonces, en ciertos casos, el trabajador puede pedirlo y si al final del juicio gana el trabajador, entonces la Junta de Conciliación y Arbitraje va a ir un día a nuestra empresa y nos va a decir, oye, vengo a que reinstales al trabajador. Si en ese momento nosotros decimos, no quiero, oye, pero es que aquí traigo un laudo que equivale a sentencia, y lo dice el presidente de la Junta, que equivale a juez, entonces, pues tienes que recibirlo. Pues no quiero recibirlo. Ah, ¿no quieres? Pues no. O sea, a lo mejor la Junta de Conciliación o el actuario nos dice, desacato. Pues bien podríamos decirle nosotros, pues sí, ¿y qué? Bueno,
pues la sanción por ese desacato es que vas a tener que indemnizar al trabajador con los 3 meses de indemnización, la prima de antigüedad, los salarios caídos, y la sanción por desacato son 20 días por año. Hasta entonces se los gana el trabajador. Cuando gana el juicio, gana que lo reinstalemos y nos negamos a reinstalar. Hasta entonces se los gana. Y hago esta aclaración porque a veces hablamos con el trabajador y dice, oye, sí me estás indemnizando, pero me faltan los 20 días por año. Yo no me quiero ir, tú me estás corriendo. No, espérame, es que los 20 días por año no te corresponden por esa razón, sino que es una sanción por desacato a un juicio que quién sabe si lo ganas. Sí queda claro esta parte. Me interesa mucho que quede la diferencia bien clara entre 12 días por año y 20 días por año. Bueno, pues parece que vamos bien. Y ya mero terminamos en esta, como dijo Magali, una pequeña probadita del curso que vamos a dar para recursos humanos. Vamos a hablar un poquito de las nuevas prestaciones. Digo nuevas prestaciones porque a partir del 2012 empiezan a agregarle algunas prestaciones y todas ellas a cargo del patrón, todas ellas a cargo del patrón. Aquí el gobierno le encanta decir, pues paga y sigue pagando y vuelve a pagar, pero pues, nunca sale nada del gobierno, de la bolsa del gobierno. Bueno, nuevas prestaciones. Es la licencia por contingencia sanitaria. Bueno, no se llama licencia, sino más bien es una indemnización por contingencia sanitaria, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo debió haber sido un mes de indemnización, pero de un salario mínimo. Como lo manejado el gobierno para beneficiar al trabajador, es que dijo, bueno, no lo vamos a llamar contingencia sanitaria, le vamos a llamar emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y entonces al ponerle el apellido fuerza mayor, entonces nos obliga a empresas a pagar el salario completo a los trabajadores, pero por un mes. Si la contingencia en la que estamos hubiera terminado a los 30 días, los beneficiados hubieran sido los trabajadores, porque no dejarían de ganar completo. Pero como duró más tiempo, entonces se convirtieron en los más afectados. ¿Por qué? Porque si hubieran declarado contingencia, cuando menos el salario mínimo, en algunos casos, pudieron haber seguido ganando los trabajadores. Y esto se prolongó pues por muchos meses. Entonces, muchos trabajadores fueron los afectados con esa decisión del gobierno que de principio quería beneficiarlos, pero al final, pues salieron afectados. Bueno, nomás les digo eso ahí entre comillas. Otra nueva prestación es la famosa licencia por paternidad. Dice la ley que tenemos que darle un permiso con goce de salario al trabajador varón cuando es papá. Y esto es por 5 días laborables, dice la ley, 5 días laborables, hay que darle esos 5 días. Como la ley no dice en qué momento o a partir de cuándo pagarle esos 5 días, la recomendación es que incluyan cómo quieren que esto sea y lo incluyan en su reglamento interior de trabajo, para que queden bien claras las reglas, pues. Algunos trabajadores podrán decirme, oye, que tengo 5 días. Pues sí, oye, guárdame uno cada viernes o uno cada sábado para agarrarme 5 fines de semana largos. Bueno, pues si no nos afecta y estamos de acuerdo y queremos ayudarlo y no pasa nada, pues adelante, ¿verdad? Pero a lo mejor tenemos ya bastantes trabajadores que sí nos va a afectar y que más vale que salgan los 5 días de una buena vez
Y esa es la parte que siempre recomendamos poner claro en el reglamento interior de trabajo. Desde luego, como es un permiso es con goce de salario, pues es a cargo del patrón. Pero son 5 días a partir del nacimiento del menor. Entonces, otra parte importante que deben aclarar o que debemos aclarar en el reglamento. A partir del día que nace el trabajador, tiene 5 días consecutivos de permiso con goce de salario. 5 días. Aquí nos enfrentamos a un problema cuando esto apenas surgió en el 2012 con un cliente que en ese momento tenía 13,000 trabajadores. Entonces, pensando un poquito más adelante, dijimos, a ver, si un trabajador de los 13,000, y todos los días iba a haber muchos trabajadores que tenían a su bebé, y nos dice, oye, soy papá, vengo por mis 5 días, y le digo, está bien, vete y ahí te encargo el acta de nacimiento o el comprobante de nacimiento, donde diga que tú eres el papá y todo, ¿no? Entonces, el trabajador, como ya obtuvo su licencia y ya se la pagamos, el trabajador no tiene ningún apuro de traernos el acta de nacimiento de su hijo. Entonces, lo que hicimos en los reglamentos interiores de trabajo es ponerle esto. Cuando un trabajador reporta que ha sido papá y requiere los 5 días de licencia por paternidad que establece la Ley Federal del Trabajo, entonces la empresa le otorgará inmediatamente un permiso sin goce de salario. Escuchemos bien, sin goce de salario en forma consecutiva, los cuales serán cambiados por una licencia por paternidad con goce de salario en el momento que el trabajador me traiga el acta de nacimiento de su hijo, donde compruebe que obviamente nació el día que me dijo o que me pidió el permiso. Entonces, con eso lo pensamos desde antes de que pusiéramos, de que se hiciera efectivo esto en la práctica, y nos dio muy buenos resultados, porque es el trabajador el que anda correteando inmediatamente el acta de nacimiento para que no le vayamos a descontar los días, los 5 días, y que finalmente se los paguemos. Y con eso ya no andamos correteando a los trabajadores, sino que son ellos los que andan correteando el acta de nacimiento y nos traen el acta de nacimiento. Bueno, nomás se los dejo ahí como tip. Muy bien. ¿Qué otras nuevas prestaciones tenemos? Pues la licencia por adopción. En cuanto a la licencia por adopción, esto es para las madres trabajadoras, ¿verdad? Dice la ley que son 6 semanas pagadas por la empresa, pagadas. ¿Qué son 6 semanas? 6 por 7, 42, equivale a lo que antes le llamábamos incapacidad postnatal, la famosa postnatal de 42 días. Por eso es que dan 6 semanas. Pero luego dice la ley, a partir del momento en que reciban al infante, y aquí tenemos varios problemas que se nos puede dar en la práctica. Primero, el momento en que reciben al adoptado no necesariamente es el momento en que obtienen el acta de adopción. Regularmente el DIF otorga a los adoptantes y los llama hogar sustituto o provisional para que inicien los trámites de adopción. De tal manera que la adopción viene probablemente 1 año o a veces hasta 2 años después de que recibieron al adoptado. Ahí es el primer problema que tenemos. Mi recomendación siempre ha sido dale esas 3 semanas cuando te traiga el acta de adopción. Por otro lado, tenemos otro problema de interpretación, porque dice con motivo de la adopción de un infante, pero la ley no dice hasta qué edad es infante, y en ninguna parte dice hasta qué edad es infante. Entonces nos pusimos a estudiar algunos ensayos, algunas opiniones de médicos
E inclusive entre los médicos pediatras no todos están de acuerdo, pero la mayoría sí con un criterio. Algunos dicen que el infante es después de los 40 días de nacidos y hasta antes de cumplir 18. Otros dicen desde el momento del nacimiento hasta cumplir los 12, otros hasta los 15. Bueno, ahí anduvimos viendo, la mayoría es hasta los 12 años. Después de los 12 años ya no se considera infante. Esto la Suprema Corte nos los tendrá que decir en algún momento, pero ¿qué pasa si una pareja adopta un bebé cuando tiene 11 años, o más bien le entregan al menor, al infante, cuando tiene 11 años, pero terminan el trámite de adopción cuando tiene 13? Entonces ya no es un infante, no le vamos a dar las 6 semanas. Híjola, pues se me hace también muy gacho, así como que, de panzazo te la doy, o sabes qué, si hubiera sido ayer te doy, pero hoy ya no. Ahí vamos a tener que aplicar mucho el criterio dependiendo del caso y de la trabajadora. Y en el caso de los trabajadores también tienen derecho a 5 días con goce de salario a partir del momento de la adopción. ¿Ok? Bueno. ¿Y cuáles prestaciones no existen? Pues esto, aquí puse lo más común de lo que nos han preguntado a veces, ¿no? Porque a veces los trabajadores salen con cada cosa. Es que viene el internet que tengo derecho, ¿no? Que por fallecimiento de algún familiar, pues no, la ley no establece ninguna licencia, permiso, lo que sea, por fallecimiento de un familiar. No establece, me refiero a que tenga que ser pagado, ¿no? O alguna licencia pagada por matrimonio, pues tampoco lo establece la ley, o por ser padrinos, o por titularse, o por el cumpleaños. No hay ese tipo de prestaciones en la Ley Federal del Trabajo. Ok, nada más para que no nos sorprenda. Y bueno, pues hasta aquí la presentación y esta pequeña probadita para ver el cálculo de las prestaciones más comunes. Y a la orden para cualquier duda o comentario. Mire, tenemos aquí algunos comentarios. Dice Patti, clara y sencilla la explicación, gracias. Muchas gracias. Por ahí, Y Catherine Rodríguez. Catherine, excelente. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por los comentarios. Con esto damos por terminada esta charla en línea. Agradecemos al licenciado Alberto Sánchez Luján por su notable experiencia y valiosa contribución a nuestro gremio electromecánico, así como la participación de todos ustedes, nuestra comunidad UNCE.